Hola, ¿qué tal? Continuamos con la segunda parte. Quedamos que íbamos a hablar de la relevancia histórica de la inocuidad alimentaria. Bueno, históricamente, hace más de 327 años antes de Cristo, se documentó de que Teofrasto dejó huellas en sus obras sobre la sofisticación de los alimentos, tal como se llamaba entonces la falsificación y adulteración de los alimentos. Y ustedes dirán, hijo, ¿sofisticación? Sí, sofisticación. Resulta ser que ellos en ese momento no conocían todos estos aspectos que a la fecha conocemos nosotros. Y pues este tipo adulteraba el vino y en esa vid o en ese jugo que se almacenaba, que se reposaba, que se le daba un tiempo específico hasta que empezara a generar alcoholes. Él ponía arsénico y algunas otras sustancias químicas que eran muy peligrosas. Entonces quien se tomaba este producto, pues empezaba a alucinar, ¿no? Era todo intoxicado. Ay, y entonces decían que hablaban con los dioses. Así también hay muchos alumnos que de repente hablan con los dioses, pero miren, volviendo al tema, pues eso estaba mal y había que castigarlo. Y está escrito, está en la literatura, ustedes lo pueden investigar y lo van a encontrar. Se dice también que en China, pues había supervisores de los mercados que tenían la responsabilidad de reprimir fraudes como tal. Y pongo yo aquí un ejemplo en donde les puedo hablar de esto que están viendo en su pantalla, que es pues un plato donde tiene unas cucarachas y lo pueden apreciar con unos fideos. Y entonces la persona que llega y pide unos fideos con cucaracha, pues está pidiendo unos fideos con cucaracha. No le puedes dar otra cosa que no sea fideos y que no sea la cucaracha. Sin embargo, aquí pongo otro ejemplo en donde una señora está vendiendo un perro, ¿sí? Y entonces, pues no hay de qué espantarnos también en esta cultura azteca. Antes de la conquista se consumía perro, el xoloescuintle. Ellos comen, los chinos comen perros de lengua negra como el chau chau y es parte de su cultura. No nos espantemos. Pero si la gente iba por un perro, pues obviamente le tenían que vender perro, no le tenían que dar gato por liebre. Entonces, si no tenían lo que ofertaban o lo que decían, pues era un fraude. Y en China ya existía la forma de reprimir eso. En este país hay mucha gente que va al mercado y pide un kilo de queso y lo único que le venden son derivados del petróleo que parecen queso. Llegan a su casa, lo ponen en el comal, sí, porque así es, y el queso no se deshace. Y entonces lo comen y hasta está duro, o en algunas ocasiones se pierde todo eso. Y caray, ¿y el queso dónde quedó? Entonces eso es un fraude porque no te están vendiendo el producto que dicen venderte. Eso ya pasaba en China antes del siglo XII. También se dice que en Europa había asociaciones de voluntarios y gremios que se encargaban de sancionar a quien no cumpliera con ese requisito. También está escrito que para esas fechas en el Parlamento británico se aprobó una serie de estatutos motivados por la adulteración del té, del cacao, de la cerveza, entre otros productos. Y un caso especial, este que tenemos acá abajo, en donde dice 1444, un productor de vinos fue acusado, juzgado y condenado a la sentencia definitiva, obligado a beber tanto su producto hasta morir. Muchos de ustedes hubieran estado felices, ¿verdad? Pues vendía vino y entonces, pues desgraciadamente estaba adulterado. Aquí en la ciudad de Morelia y pueblos circunvecinos, es más, en el estado de Michoacán, en sus 113 municipios, llegamos a encontrar bebidas adulteradas y eso no es correcto.
Para 1800 ya empezó la parte del periodo legislativo que se dura hasta nuestros días, y para 1906 Upton Bell Sinclair, de 1878 a 1968, publicó un documento denominado The Jungle, que es un informe sobre las condiciones antihigiénicas e infrahumanas de la industria de la carne en Chicago. Y entonces pudieran ustedes pensar que esas fotografías son de aquellos años, pero no, esas fotografías son reales de lo que sucede en nuestro México lindo y querido. ¿Está mal? Sí. ¿No es correcto? No es correcto. Desgraciadamente eso sucede en nuestro estado. Para 1920 comenzó a registrarse una creciente preocupación por el exceso de plaguicidas y otros tóxicos con plomo y arsénico que encontraban en las frutas y en las verduras frescas. Perdone, estoy aquí apagando el celular porque si no va a empezar a sonar. Finalmente, para 1940, 20 años más tarde, se crea la FDA en los Estados Unidos, que es la Food Drugs Administration. Resulta ser que esta parte es muy interesante para la inocuidad alimentaria, debido a que de aquí podemos tomar parte de historia, podemos tomar parte de la documentación que se encuentra para ver qué vino pasando con las relaciones comerciales que tenemos. Es delicado, pudiera yo decir. 20 años más tarde, aquí ya entra FAO y la Organización Mundial de la Salud. Había una fuerte inquietud en el mundo por las enfermedades de transmisión alimentaria. Y entonces estos organismos hacen un programa que es un conjunto de normas alimentarias y que da origen al Códex Alimentario. El Códex Alimentario no es más que una serie de reglas, documentos y lineamientos en donde hay la protección mundial del consumidor, del distribuidor, de la persona que vende los productos, y tiene un trato comercial en el cual hay unas equivalencias para poder homologar esos tratados. Pero el Códex Alimentario se rige en la inocuidad alimentaria. Para 1980 ya se incrementa nuevamente las enfermedades de transmisión alimentaria. No es que antes no estuvieran, para esos años ya empezaban las telecomunicaciones a adquirir mayor fuerza, ya había mucha gente que tenía mayor comunicación, los programas de televisión ya eran transmitidos en vivos de un continente a otro, entonces eso permitía conocer qué pasaba en Europa, qué pasaba en Asia, qué pasaba en África, qué pasaba en Australia, qué pasaba en nuestro continente americano. Entonces, para esa fecha, 1980, hubo muchos brotes ya registrados como tal. ¿Qué pasó acá en México? Bueno, nosotros siempre hemos tenido un comercio directo de frutas y verduras hacia los Estados Unidos, hortalizas, pescado y pollo también, pero pues había muchos problemas de salud pública en Estados Unidos. La gente que consumía los productos mexicanos estaba enferma, entonces ellos identificaron como un problema de salud pública. Entonces todo esto fue en el periodo de 1990 en adelante, y los medios de comunicación de Estados Unidos pues alertaban, ¿no? Cuidado si consumes productos mexicanos, vienen contaminados con salmonela, el jitomate principalmente, el cebollín, se ha encontrado hepatitis, y entonces empezaban a decir, ¿no?, el tipo de contaminación. Ellos no tenían una reglamentación como tal antes de los 90 y entonces no podían frenar la comercialización de manera directa con México. Pero para 1997 Estados Unidos ya establece un sistema de inocuidad alimentaria, que qué raro, ¿verdad? Se llama igual que el del país, del campo a la mesa, y se hace público como iniciativa de ley para el año de 1997. Y entonces, ahora sí, nos ponen un pie en la garganta y no podemos opinar hasta no tener nosotros un sistema de inocuidad alimentaria, que tuvo que tardar mucho tiempo para lo que la gente se capacitó y se crearon los programas de inocuidad que ahorita vamos a ver. La ley de bioterrorismo, ustedes han de conocer parte de esa historia, en donde pues hubo unos ataques a los Estados Unidos en las famosas Torres Gemelas, y pues Estados Unidos generó la necesidad de reforzar la seguridad de la cadena
alimentaria, es decir, todos los productos que se consumen, pero además los fármacos que se producían, se consumían, se destinaban a los Estados Unidos. Esta ley de bioterrorismo, el 12 de junio del 2002, pues fue firmada y aprobada por el Congreso de dicho país. Y ahí tenemos algunas fotografías que nos muestran. ¿Qué pasa mientras tanto durante todos esos años? Desgraciadamente llega tarde a México la inocuidad, pero pues hay una forma en la cual se tienen que hacer las cosas. En producción primaria, que esta inicia desde el 2001 por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, la cual cede los derechos al Senacica. ¿Por qué sigue apareciendo aquí Zagarpa? Bueno, porque está en la historia, no podemos quitar Zagarpa y poner SADER. A lo mejor hoy tiene sus siglas, su acrónimo como SADER, pero dentro de la historia, en el momento que se dio la inocuidad en México, la Secretaría, por medio del acrónimo Zagarpa, era conocida. Eso era para la parte de producción primaria. Senacica entonces se encargaría de toda esa parte de producción primaria que vimos en el video anterior, en donde muestra lo que es el alcance de la inocuidad. Ahora bien, en manufactura se inician actividades por medio de la Secretaría de Salud, cediendo los derechos en el mismo año, en el 2001, a la Comisión Federal de Protección contra Riesgo Sanitario, la famosa COFEPRIS. Ahí entra directamente desde la manufactura, la transformación, la manipulación de los alimentos hasta la parte final, que es el consumo. Ellos sí verifican en hoteles, en restaurantes, pero tenemos también a Senacica que lo hace en el campo de manera directa y en algunas empacadoras y en algunos otros lugares que son permitidos y que, bueno, para estas actividades existe una lista de chequeo que ustedes conocerán y lo vendremos revisando aquí en esta parte de nuestro curso. Ahora bien, espero haber sido claro en este video, haber dejado muy puntual los detalles, y si no es una visión muy rápida de la relevancia histórica. Tenemos datos desde antes de Cristo, qué pasaba en China, qué pasaba en Europa, qué pasaba en los Estados Unidos, cómo fueron naciendo, ¿sí?, estos programas, el Códex Alimentario, en qué año nació, que aquí tenemos nuestra diapositiva, por qué las enfermedades de transmisión alimentaria son tan importantes, qué pasó con el comercio entre México y los Estados Unidos, cómo Estados Unidos tuvo que hacer su sistema de inocuidad alimentaria para que en México pudiéramos reforzar toda esa parte de la inocuidad, obligados por la relación comercial que se tenía entre un país y otro. Y finalmente, mencionarles, ¿no?, la inocuidad en México sí nace a partir de esta fecha. A partir de esta fecha hay ya manuales de buenas prácticas que también es muy posible que revisemos en la segunda o la tercera presentación que estamos haciendo de esto. Ustedes lo van a ver y les voy a dejar el link ahí en esas presentaciones para que puedan acceder a los manuales de buenas prácticas de producción, ya sean agrícolas, ya sean también pecuarias. Recordemos que la inocuidad no nada más es para lo agrícola o lo pecuario, sino también está la parte acuícola y la parte pesquera. Hasta aquí nos detenemos porque ya la siguiente diapositiva tiene que ver con el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, que es el HACCP, y que abordaré de una manera muy explícita, y también habrá que realizar algunos ejercicios, pero aquí le paramos. Que estén muy bien, les agradezco mucho su atención, reciban un cordial saludo y continuamos con la siguiente presentación. Muchas gracias, muy amable.